Son las 8:33, salimos de la política para hablar sobre la vida cotidiana, y la vida cotidiana es cada vez más una vida marcada por la presencia de lo digital, por el mundo virtual de las computadoras. Y este mundo implica también formas nuevas de adicciones. Por eso hemos invitado a la psicóloga Becky Saavedra Ruiz, que se ha especializado en adicciones en general y en esta nueva modalidad de adicción, que es la gente que viven pegados a una computadora. Buenos días, psicóloga Becky Saavedra Ruiz. Buenos días. Buenos días. Buenos días. ¿Qué descubre usted en su consultorio clínico? ¿Está aumentando el número de pacientes que consultan con usted porque quieren ganar independencia frente a las computadoras y en particular a los juegos en línea? Sí, efectivamente, los casos de ciberadicción han ido aumentando en estos últimos años, ¿no? Como le iba comentando, dentro de la consulta, ¿no? Si antes llegaban 1, 3 pacientes, ahora pues se ha ido aumentando de 7 a 12 pacientes con ciberadicción, ¿no? Y cada vez más jovencitos, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una adicción y una afición? Porque a veces el límite puede ser muy sutil. Por ejemplo, ha salido este muñequito, el Pokémon, o Pokémon, no sé cómo se llama exactamente, yo no lo he visto, yo soy muy viejo ya para estarme volviendo adicto a ese tipo de cosas, soy adicto a otras, evidentemente también, a lo mejor tengo que pasar por consultorio, pero en fin, ha salido el muñequito y como funciona el factor imitación, todos los jóvenes están buscando al monstruito por todas partes. ¿Eso es una adicción o eso es una moda que después va a caer? ¿Cómo podemos diferenciar las cosas? Actualmente está como una moda. Es una moda. Ahora. Ajá. ¿Sí? Pero el tema, para nosotros poder hablar de una adicción, ¿sí? Tienen que haber ciertos criterios en el cual el paciente, en ese caso, descuida sus actividades de la vida cotidiana. De la vida cotidiana para dedicarse a eso. Para llegar a eso. Interesante. Ese es un punto importante. Así es. O sea, una adicción es aquello que te hace descuidar tus obligaciones, inclusive trabajar, ganarte la vida, ¿no? Etcétera, etcétera. Ahora en Nueva Zelanda, por ejemplo, con ese tema del Pokégo, ¿no? Hay un jovencito de 24 años que ha abandonado su trabajo por dedicarse a eso. A buscar al bicho. A buscar al bicho. Así es. ¿Qué condiciones tiene una persona para volverse adicta? ¿Por qué dos hermanos gemelos, uno sale adicto y el otro no? Si tienen la misma educación, la misma cultura, van al mismo colegio, comen la misma comida, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué condiciones podríamos? ¿Hay condiciones genéticas que me pueden convertir en adicto? De repente clínicas, ¿no? Porque puede haber un trastorno de déficit atencional, quizás, ¿no? Entonces el paciente busca nuevas sensaciones para estar buscando situaciones en que le generen un placer, ¿no? Entonces sí, por favor, ¿cuáles son las consecuencias médicas de esta nueva forma de adicción? Estoy pensando en los temas visuales, en la vista que se daña después de un cierto tiempo frente a una pantalla, posturas corporales y un tipo también de estimulación con los dedos. Cuéntenos usted qué cosa es lo que descubre en su consultorio como impacto médico sobre las personas que pasan un excesivo número de horas colgado a estos juegos. Más que las situaciones médicas, yo quizás te podría comentar más las situaciones conductuales, ¿no? Porque eso ya le compete al médico específicamente, ¿no? A nivel conductual, el paciente ya no tiene relaciones interpersonales, se irrita con facilidad, ¿no? Abandona sus estudios, los jovencitos, por ende el bajo rendimiento académico, ¿no? Ya no sociabiliza con sus pares, se aísla totalmente, ¿no? Entonces, a nivel de repente médico, como usted me dice, de repente si tienen una inadecuada postura, ya no hacen fijación visual, porque ahora poco, por ejemplo, con un paciente de 14 años, él, al momento que yo le venía entrevistando, él simplemente tenía una postura encorvada, ¿no? Entonces, como que jugaba con los dedos, ¿sí? Jugaba con los dedos y nunca hizo un contacto visual, a pesar que le decía, mírame, te estoy hablando, ¿no? Entonces, no. Ahora, ¿eso es porque el tipo es aficionado a los juegos virtuales o por otra razón? No, este chico tiene problemas desde los 8 años, actualmente tiene 14 años. Pero eso no es porque sea un fanático de los juegos virtuales. No, en este caso, contacto visual, digamos, en este tiene caso una precondición. En este caso ya hay una adicción a los juegos.
Ya, pero no estamos, me pregunto lo siguiente, ¿no estamos exagerando la nota? Se lo digo por lo siguiente. Cuando salió la radio, recién cuando se inventó la radio, decían, qué barbaridad, la gente está pendiente de la radio, se ha destruido a la familia. Ya no hay conversación, ya no hay esto, no hay el otro. Muy bien, y pasó la radio. Cuando surgió la televisión, ¿se acuerda usted? Usted no, porque es muy joven. La gente comía viendo televisión. Entonces, se le echaba la culpa a la televisión de que también habían desaparecido los vínculos familiares. Ahora le estamos echando la culpa de que están desapareciendo el contacto visual, la interacción, la comunicación y los vínculos familiares a los jueguitos y a los aparatitos. Yo considero, siempre ha habido eso en la humanidad. Claro, lo que yo considero es de que hay un espacio preciso para la radio, para la televisión, para los celulares o para la tecnología en general. Sin embargo, en la actualidad, el problema es de que ya no tenemos ese contacto, ¿no? Ya no conversamos en la medida posible. ¿Por qué? Porque un papá que está ocupado con sus actividades, ¿qué es lo más fácil? Darle un celular, una tablet, para que ellos jueguen. Entonces, sí. el momento igual de almorzar, ya no guardamos el celular, ¿no? Si yo voy a un restaurante, entonces veo una pareja, es más probable que esa pareja esté con el celular en vez de que podamos estar disfrutando. ¿Es cierto eso? ¿Es cierto eso? Yo considero que ¿Cuántas parejas, disculpe que le haga esta pregunta precisa porque me parece importante, ¿cuántas parejas ha visto usted? ¿Usted va a restaurantes con cierta frecuencia? Sí. ¿O a cuántas parejas ha visto que no se comunican entre sí por mirar su teléfono? De unas 10 parejas, 5 a 6 están con su celular. No puede ser. Quiere decir que el 50% de las parejas se sientan frente a frente y no se miran por mirar el celular. No creo, doctora. Bueno, eso es lo que yo observo hasta ahora. Yo se lo pregunto, porque yo no voy a restaurantes. Muy rara vez voy. Y es algo que yo observo. Generalmente y me preocupa, no veo eso. Me preocupa, sí. Otra pregunta, doctora. ¿Qué sabemos de los horarios? Por una parte, el número de horas que se pasan en estos juegos y luego, ¿a qué hora del día y de la noche? ¿Qué datos tiene usted por su práctica en el consultorio? ¿En qué momento no le entendí? Estoy preguntando, ¿cuántas horas al día puede pasar un adolescente que tiene alguna proclividad a la adicción digital? ¿Cuántas horas por día? ¿Y a qué horas del día o de la noche? Bueno, normalmente los pacientes pueden pasarse hasta un día entero jugando. Dentro de mi experiencia clínica, en la actualidad, he tenido pacientes que han dejado hasta de dormir 2, 3 días, ¿no? Por el juego. Sí. Entonces, como mínimo 3 horas. Lo que ¿no? le quiero contar es que siempre ha habido gente así. O sea, este fenómeno no es por los ciberjuegos. Cuando no había ni radio, ni televisión, ni computadoras, ni nada, había carreras de caballos. Y había adictos a las apuestas. Y era gente que estaba todo el día en la carrera de caballos. Y era gente que, así como ahora hay gente mirando los celulares, veía todos los días. ¿Usted recuerda esa revista hípica que se sacaba en la época de Augusto Ferrando? ¿Cómo se llamaba? Turf. Algo así, que en una revista. Entonces era gente, siempre ha habido eso, doctora. No creo que sea nuevo. Claro, ¿y eso no sería un problema de ludopatía entonces? Sí, porque estaba jugando esa persona en la carrera de caballos. Y quizás esa persona estaban descuidando sus actividades totalmente personales. Descuidas, lo mismo que ahora le achacamos al joven era, descuida sus actividades cotidianas, está todo el día pendiente de las apuestas y se tira la plata. Así es. Y se tira la plata. Entonces, que ahora los adolescentes dentro de la experiencia clínica roban, mienten. Sí, son drogas, pues. ¿No? Es una experiencia claro, similar porque las conductas dentro de los criterios diagnósticos es igual a un drogodependiente. Claro, ¿no? ¿Por qué? Porque los criterios son, pasa más tiempo en el juego, ¿no es cierto? Está pensando todo el día en el juego, ¿no es cierto? Utiliza dinero y busca dinero para poder jugar. Como un drogadicto, ¿no? Para un drogadicto fumar PVC. Así es. Te roban, le pegan a su mamá. Sí, o sea, tenemos varios casos con referencia a ello. ¿Cuál es el tratamiento? ¿Hay tratamiento para estas personas o simplemente no hay nada que hacer con ellas? Sí, en la actualidad yo vengo trabajando con pacientes con problemas de ludopatía, específicamente la conectividad. Entonces las casuísticas ¿Y qué se hace en esos aumentado. casos? ¿Cuál es la terapia? Lo que nosotros trabajamos es terapia grupal, por ejemplo, ¿no? Y cognitivo-conductual, trabajar desde un enfoque familiar también para identificar cuáles son las dificultades que estamos teniendo,
¿no? Con el paciente. ¿Fármacos? También, sí, se ¿Qué trabaja. tipo de fármacos se le puede, en general? Sé que cada paciente es un mundo aparte, pero bueno, ¿qué tipo de fármacos se suele emplear en estos casos, doctora? Bueno, por ética, el que habla de fármacos para mí es el médico, ¿no? Yo trabajo con un equipo multidisciplinario en el que está el psiquiatra. No, pero usted sabe pues con fármacos se administra, digamos, ¿no? Igual me pueden preguntar a mí, te duele la rodilla, así que estás tomando. Yo sin ser médico le digo que estoy tomando esto, no sé qué. Bueno, sí, cosa. Es que receta. Ritalin, que es el metilfedinato, ¿no? El paciente. Eso se usa en muchos casos, ¿no? Sí, ¿no? Que es paciente muy amplio el espectro, ¿no? con trastornos de déficit de atención, hiperactividad. Déficit de atención, claro. ¿no? Eso le da en mucho algunos pacientes, debido a su tema de depresión, están utilizando sertralina, ¿no? La persona depresiva o con un cuadro clínico de depresión, ¿es más adicta a los juegos? ¿Puede engancharse con más facilidad a los ciberjuegos, al Pokémon y a cosas parecidas? No necesariamente. No necesariamente, porque encontramos que el paciente, ¿no? con ese problema genera esa sensación de tristeza, de soledad, porque le quitamos el juego, ¿no? Porque le quitan el juego. Le quitamos Interesante. El juego. Se produce el síndrome de abstinencia. Porque se produce el síndrome de abstinencia. Que es lo que yo siempre le digo a la gente. Está muy bien hacer campañas contra el cigarrillo. Pero ¿qué alternativa me das para el síndrome de abstinencia? ¿Qué alternativa hay para el síndrome de abstinencia, doctora? Pepas, fármacos. Los fármacos ayudan. Ayudan. No Sin embargo, tenemos por eso se lo pregunto. que reconocer también cuáles son los factores de riesgo que genera el consumo de tabaco. En este caso, cuáles son los factores de riesgo que generan el exceso de juego. En todo caso, ¿usted ha visto el muñequito? Sí. El monstruito, ¿qué le parece? Bueno, en verdad. ¿Juega usted con eso? No juego, es más. Yo no lo he visto. Lo que pasa es que yo no. ¿Tú has visto el muñequito? Es más, en mi infancia yo he visto el Pokémon, ¿no? Pero. ¿Usted ha visto el Pokémon? Es un dibujo animado. Es un dibujo animado. Sí, claro. Que ahora. Usted lo veía en la tele, eso. En la tele, niña, pero muy poco. Pero ahora lo han metido pues en la red. Está ahora haciendo una cosa tremenda. En las redes, ¿no? O sea, para que se paralice, ¿no? La gente. Y por otro lado, dentro del Central Park. No sé si ustedes han podido visualizar este video en el que la gente llega corriendo, viendo y todo el mundo lo van persiguiendo. Yo no lo he visto, pero bueno, veremos cómo evoluciona. En todo caso, si me sale el muñequito, ¿cómo saco el muñequito en mi celular? Bueno, es una aplicación en realidad. Es una aplicación que la buena noticia es que todavía no llega. Pero ha inaugurado la Feria del Libro, hablaremos de eso después de la pausa. Es entretenido. Que cada vez hay más gente y se venden más libros. Quiere decir que el libro, que tiene 3.000 años de antigüedad por lo menos, absolutamente. Yo creo que estamos a todas las otras adicciones. Estamos haciendo ciertas campañas, ciertas exageraciones sobre ciertas cosas. Estamos perdiendo un poco el rumbo del equilibrio, ¿no? y de la sensatez. Adictos siempre ha habido a diferentes sustancias. Un día me encontré con un taxista, corrígeme, me dijo: señor Chema, ¿usted cree que el sexo puede ser una droga? Le dije: ¿a qué te refieres, hermano? Y me comenzó a contar que al tipo le gustaba el sexo. Y ya, pero ¿cuál es el problema? ¿Tú puedes dejar de trabajar y hacer taxi por el sexo? Sí, me dijo. ¿Sí es una droga? Le dije yo. Parece que sí. Porque prefieres el sexo antes que llevar un pan a tus hijos. Bueno, doctora, muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable. Muy buenos días. Vámonos rápidamente a la pausa. Voy a ver si se me ha metido el Pokémon, de repente se ha metido por acá. Vamos a chequear bien dónde se ha metido y regresamos.